Bien, terminamos la segunda parte de esta clase mirando el principio de un video que seguiremos viendo en esta tercera y última parte de la clase de hoy. Este video muestra algunas de las cuestiones de la vida y la obra de Paulo Freire, que como dijimos es un pedagogo brasilero cuya obra, a nuestro entender al menos, representa las teorías crítico-propositivas de la mejor manera posible. Antes de continuar con el video, veamos algunas cuestiones de sus posturas pedagógicas y postulados. Antes que nada, para entender su visión tenemos que explicar lo que Freire llama educación bancaria. En la concepción de la educación bancaria, tanto docentes como estudiantes establecen una relación que Freire describe como poco productiva, pues el primero, el maestro, es considerado como el sujeto que piensa, habla y sabe. En cambio, el segundo, el alumno, se lo ve como solo el que escucha, porque sabe poco o no sabe nada. Únicamente se convierte en un recipiente, en una vasija a la cual hay que llenar con todos los depósitos posibles. Entre más depósitos realizados, más y mejor se afirma el docente como tal. Entre más dócil y pasivo para recibir estos depósitos, tanto mejor alumno se es. Así, la educación se convierte como un acto de depositar, una especie de acto bancario. De ahí esta definición de Freire de educación bancaria, donde desde el lenguaje metafórico de Freire sirve para ilustrar un acto de transmisión de quienes se juzgan sabios a quienes se juzgan ignorantes, manteniendo una postura rígida entre ambos sujetos, pero resaltando siempre los discursos alienantes de quienes se reconocen superiores a los educandos, gracias a la ignorancia de estos. Según la denuncia que hace Freire de este tipo de educación, entre más discursos dicte el sujeto que educa, tanto mejor educador será. Y entre mayor oyente se convierta el sujeto que es educado, tanto mejor educado será. La intención no es dialogar, no es comunicarse. No puede existir diálogo con alguien que se juzga sabio, autónomo, independiente, con alguien a quien le han hecho creer que lo ignora todo y que no sabe nada, y que por tanto tiene prohibido decir palabras. En el texto que tienen como bibliografía ampliatoria, Pedagogía del Oprimido, Freire describe una serie de características respecto a esa práctica, la de la pedagogía bancaria, donde el educador es siempre el sujeto del proceso, quien educa, piensa, habla, disciplina, prescribe, mientras que el alumno es el objeto del proceso, es pensado como el que se educa, como el que escucha, como el que es disciplinado y el que tiene precisión las prescripciones, el que atiende con precisión las prescripciones, perdón, me trasvé las palabras. Según Freire, la práctica bancaria de la educación encuentra su fundamento en la contradicción educador-educando, jamás en su superación, en su síntesis conciliadora. Refleja los valores políticos, económicos y morales de la ideología dominante. En contraposición a esta educación bancaria, Freire propone la educación liberadora, a la cual llama educación dialógica, educar con el diálogo, educar dialogando, la cual no podrá alcanzarse, como lo describe en el texto que tiene como bibliografía ampliatoria, si no se configura la conciencia de los oprimidos con referentes liberadores, ya que para Freire es imposible pensar que la clase dominante configure una pedagogía para liberarlos. Es utópico pensar que la liberación si no se reconocen en primer momento como oprimidos. No se puede pensar en que se liberen de algo que no entienden que los está oprimiendo. Entonces, reconocer que el opresor forma parte de su conciencia y que por tanto es necesario liberarse de él para hacerse auténticos, para liberarse del miedo a la libertad, sin olvidar que la libertad conlleva responsabilidad, compromiso ante el mundo, ante el espectáculo, responsabilidad que el oprimido no quiere o no puede asumir. En palabras del autor, la liberación es un parto doloroso, pero necesario para llevar adelante una verdadera educación liberadora. Otra frase del autor que forma parte del capítulo 2 que tienen compartido como bibliografía ampliatoria y que en lo personal me ha hecho pensar mucho es la que habla sobre que no se puede liberar a los oprimidos educando a los oprimidos con las herramientas de los opresores.
Esto quiere decir que para poder llevar adelante una pedagogía realmente liberadora, hay que buscar y descubrir nuevas herramientas pedagógicas, herramientas de la liberación, ya que no se puede usar herramientas de la opresión para liberar. No se puede imponer la liberación. Lo que nos lleva a otra frase de este mismo capítulo, que es, la tienen en el principio de todo el capítulo como subtítulo: nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Las personas se liberan en comunidad. En la frase original, Freire dice los hombres se liberan en comunidad, pero hay que entender el contexto en el que se dijo, por eso preferí cambiarlo cuando se la estoy diciendo ahora por personas. Pero es lo mismo, se las repito como la dice. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, las personas se liberan en comunidad. Y se las dejo esta frase para que la piensen y para que las retomemos en la clase sincrónica y que me digan qué creen ustedes, a qué creen ustedes que se refiere Freire con esto, ¿sí? Le dejo la frase para que la sigan pensando y mientras piensan en la frase, eh, continuemos viendo el video. Se las repito una vez más. Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, las personas se liberan en comunidad. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Y sí, a uno se le salen muchas veces las palabras como ovejas del corral, como se dice, ¿no? Como dijo Martín Fierro. Pero por ahí a lo poco y nada que uno sabe, le salen palabras que son ciertas y que vienen al caso. Entonces llegamos y nos encontramos con que había radios prendidas y algunos estaban muy prendidos a la radio. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Entonces, contra las metodologías que te dicen letras compuestas, no, la CH son 2 letras, nunca se hace eso. En las primeras clases yo entendí que la motivación allí era una sola y que, bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos con el método, pero lo que escribí grandote en el pizarrón es Chile, ¿no? Porque eso era lo que estaba presente. Entonces fue tan impactante, tan fuerte, por supuesto que se dio, digamos, el trabajo de la alfabetización. No paramos por eso, seguimos trabajando, pero al separar las sílabas y al combinar las consonantes con el resto de las vocales, inmediatamente apareció Chicho y apareció Chile Lucho. Yo he podido observar a lo largo de estos 3 años es que la gente que accede al Plan Fines en el barrio es gente que no hubiera accedido a la escuela, si no hubiera accedido a una escuela, a una educación secundaria tradicional. Acá en Fines la gente trabaja afuera de la escuela, se juntan, uno puede preparar trabajos grupales para exposición y la gente se junta por fuera de la escuela, prepara láminas, indaga, tiene
está motivada de otra manera de concurrir a la escuela. Y eso es algo que los que hacemos docencia buscamos, ¿no? Porque si no te queda como un vacío esto de que a nadie le interese. En la escuela hoy los chicos te preguntan si esto va con nota. Esa es la pregunta del día, es ¿esto va con nota? Y vos le querés decir, no, mirá, lo importante es que entiendas el proceso, por qué pasa esto, que lo puedas relacionar con un montón de cosas, y la pregunta vuelve a ser, ¿esto va con nota? Acá en este plan, y más en bachillerato de adultos, que, o sea, el FINE se nutre del bachillerato de adultos en cuanto al currículo, la gente no especula con la nota, ¿sí? Ellos en realidad lo que quieren es acceder a tener un título secundario que les va a abrir un montón de nuevas posibilidades laborales o de estudio inclusive, y en el medio de esto, como no les importa la nota, les importa sí conocer qué es lo que vos tenés para darles y qué es lo que ellos tienen para ofrecerte. Y esto es algo que realmente a mí me pone feliz. Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Freire resalta la relación entre diálogo y transformación. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Primero hemos descubierto a Freire a partir de la CREA, y Freire en ese momento a nosotros nos parecía que expresaba lo que nosotros queríamos decir y no sabíamos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é rehacer isto. É nesse sentido que o educador é também um artista. Ele rehace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. La publicación de Pedagogía del Oprimido conforma un aporte latinoamericano fundamental al proceso de organización política de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del estado de opresión como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos y no para ellos. Elsa lograba eso, una comunicación profunda con la gente, de respeto, de entender, de escuchar al otro, de poder relacionar a partir de una necesidad, por ejemplo, el agua, la tierra, la salud, esas cosas, hacer todo un análisis sociológico ahora me doy cuenta que era así. Yo decía, ¿cómo sabe esta mujer? ¿Cómo puede? ¿Y cómo sabe la gente? Porque todos tenían para aportar. Me acuerdo que había un señor que creo que después nos dimos cuenta que tenía problemas de falta de anteojos, tenía problemas en la vista, escribía muy grande. Entonces empecé a decir, no, empezó el fracaso, ¿no? Yo no puedo escribir en el cuaderno porque escribo muy grande. Y entonces alguien muy motivado tendrá que escribir en las paredes, compañero. Esas cosas salían. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Paulo Freire.
importante es ver la sensibilidad, por qué la gente llega, esas mujeres que tuvieron que quedarse en sus casas criándose a sus hijos mientras los maridos salían a trabajar, esas mujeres que por una sociedad machista no tenían la posibilidad de estudiar porque la prioridad la tenían los hombres en sus familias. Esas personas son las que están en el Fines, las que se encuentran, las que trabajan por él, las que se esfuerzan porque cada día sea mejor, por contener a sus grupos, porque cuando un chico dejó de faltar, esa mujer es la que lo llama por teléfono, va hasta la casa, le golpea la puerta y lo invita a seguir. Y sabe que si están todos juntos, acompañándose, que el colectivo es lo que hace el grupo, que el Plan Fines existe por el compromiso de todos y cada uno de los estudiantes, de todos y cada uno de los docentes, de los referentes territoriales, los referentes políticos, que no vienen a buscar un título secundario, que vienen a buscar saldar una cuenta de sus vidas, que no pudieron hacerlo en su momento y que llegan y que por más que no busquen esa visión mercantil de la educación, de terminar mi secundario para tener un mejor trabajo o un mejor sueldo, lo hacen para poder mostrarle a sus hijos, a sus nietos, lo importante que es que ellos también pueden, que ellos también pudieron. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana. Bueno, espero que hayan disfrutado del video y que sirva para hacer una introducción a esta educación dialógica que propone Freire y que, en este caso, agrupamos dentro de las teorías críticas, más precisamente dentro del grupo de teoría crítico-propositivas. Antes de seguir, algo que me gustaría rescatar del video es esa parte donde comentan que Freire recuperaba las voces y palabras de la gente. Esas voces y palabras que habitualmente quedan acalladas como inválidas, como que no representan nada. Les voy a comentar una costumbre que tenía Freire en sus clases y que seguramente la encuentren de maneras diferentes en distintos textos porque era recurrente, era algo que solía hacer. No les voy a contar un caso exacto, podría haberlo buscado, pero lo importante es que se queden con la idea de qué es lo que Freire hacía para recuperar las voces, revalorizar las voces y para mostrar que en verdad el conocimiento forma parte de todos, cada uno tiene sus conocimientos y el hecho de que algunos conocimientos se jerarquicen como conocimientos válidos y otros no, no quiere decir que en la realidad esto ocurra de esta manera. Les voy a inventar un caso, tengan en cuenta que no es real, lo voy a contar como cierto, pero no es real. Sí ha habido muchos casos parecidos que Freire cuenta en sus obras, así que los pueden encontrar si quieren ver cuáles son los reales, los buscan, pero la idea básica es esta. Pongamos que estaba en una de las escuelas rurales con campesinos y en algún momento Freire, como se acostumbraba, les pide que hablen y del otro lado los campesinos les comentan que el que tiene que hablar es él porque él es el que tiene todos los conocimientos, que ellos no saben nada y que por eso él es el maestro y él es el que tiene que hablar. A lo que Freire les responde que no, que ambos tienen conocimientos, que son conocimientos diferentes, pero que conocimientos al fin, y le propone un juego. Para este juego agarra una pizarra, la divide en dos con una línea arriba, en una de las partes pone ustedes, en la otra pone yo, o algo por el estilo, y les propone el siguiente juego. Él va a decir alguna de las palabras, si los campesinos no lo saben, se anota un punto, y ellos van a tener que decir algún otro hecho, alguna otra cuestión que crean que Freire no sepa. Si él no lo sabe, les anota un punto. Van a hacer 5 preguntas cada uno y al finalizar van a ver quién puede ganar. Empieza con la primera pregunta y dice algo del orden de qué manera la pedagogía tecnicista visualizaba a los docentes. Cuestión que los campesinos no sabían, cuestión que espero que ustedes sí ya a esta altura sepan, por eso lo dije, no era lo que había dicho Freire, pero bueno, los campesinos obviamente con
contestan que no tienen idea. Freire se anota un punto y lo festeja para incentivar a los campesinos a que intenten ganar. Por el otro lado, ellos les dicen algo del orden de qué cantidad de semillas de maíz se necesitan para la correcta producción de 2 hectáreas. Cuestión que Freire no sabía y les anota un punto a ellos. Y así siguen tirando cuestiones específicas que cada uno de los grupos saben y que el otro no. Al finalizar las 5 preguntas se encuentran 5-5 y con este juego Freire lo que les muestra es que en verdad cada uno tiene sus conocimientos y que no por el hecho de que algunos sectores jerarquicen más unos conocimientos que otros, uno es el que sabe y el otro es el que no sabe. Algunos saben sobre una cosa y otros sobre otra y lo importante es poder recuperar los conocimientos de todos para educarnos en comunidad. Este, lo traigo porque me parece que es representativo de la manera de educar que tenía Freire, la manera de proponer a las críticas educativas de estas teorías críticas algo que hacer diferente para que esta educación pueda ser diferente, ¿sí? Bueno, por ahora vamos terminando. Lo vamos a retomar en la clase sincrónica, pero cualquier cosa, como ya les dije durante el trayecto de toda esta clase, pueden ir preguntando por el grupo, pueden ir anticipando ideas y recuerden meditar la frase que les pedí para retomarla en la clase que viene. Esta sí es importante, quiero que la piensen y la retomamos y vemos de qué se trata en la clase sincrónica. La frase que dice Freire de nadie libera a nadie, nadie se libera solo, las personas se liberan en comunidad. Esto tiene mucho que ver con otra de las frases que también van a encontrar en el capítulo 2, que tienen como bibliografía opcional, que dice, no se puede liberar a los oprimidos usando las herramientas de los opresores. Y esto se refiere a la educación. Lo que Freire nos dice es que no podemos utilizar la educación que está pensada para dogmatizar y oprimir ciertos sectores de la sociedad para de igual manera, con esas mismas herramientas, hacer que esos sectores se liberen, ¿sí? Piensen estas dos cuestiones y las vamos a retomar en la clase sincrónica porque es representativo del pensamiento de esta teoría de la educación crítica propositiva, ¿sí? Bien, les dejo este pensamiento y ahora vamos a hablar algunas pequeñas cositas del trabajo integrador y nos despedimos hasta la próxima clase. Bien, sobre el trabajo integrador, en las próximas clases les vamos a ir acercando el trabajo para que ya lo vayan viendo y lo podamos presentar adecuadamente en la clase sincrónica. Les vamos a ir explicando, sacando las dudas, pero lo más importante por ahora es que necesitamos que se dividan en grupos de 2 personas, por una persona para el tema 1, una persona para el tema 2, y que puedan trabajar después en conjunto para la segunda etapa. Este trabajo va a tener 2 etapas de presentación. Primero se va a hacer un trabajo individual con algunas preguntas simples basadas en los conceptos de lo que estamos trabajando, así que concéntrense en eso, en entender el concepto de las distintas corrientes pedagógicas que vimos, de la división que se hace entre corrientes críticas, de teorías críticas y teorías no críticas, cómo piensan dentro de las teorías no críticas la escuela nueva, la pedagogía tradicional y la pedagogía tecnicista, cómo piensan el docente, cómo piensan el alumno. El trabajo va a ir por ese lado. Va a haber 2 temas. La idea es que la primera etapa del trabajo, que va a ser entre el lunes 18 y el sábado 23, hagan un trabajo individual contestando estas preguntas, que son pocas, que no van a ser complejas. Luego de esto se les va a devolver a la otra parte de la pareja para que haga una coevaluación, les comenten
y se ayuden entre ambos con los dos para que vuelvan a poder hacer una reescritura junto con esta coevaluación, mejorando, si les parece, el trabajo que presentaron la primera vez y lo vuelvan a presentar antes del lunes 1 de noviembre. Esto es importante. Cualquier duda, o sea, yo sé que por ahora no se va a entender del todo, pero quería más o menos írselos comentando para que entiendan por dónde venía el trabajo. Lo que sí necesitamos lo antes posible es que se vayan dividiendo en grupos de dos. Voy a armar un drive, les paso el link por el grupo de WhatsApp y se va a subir el link en el Classroom para que puedan ingresar y anotarse tema 1, tema 2 en alguno de los grupos que van a estar conformados por dos compañeros o compañeras para que después puedan hacer la coevaluación, la cual la van a poder hacer por WhatsApp, por mail, como les parezca. La idea es en la coevaluación que miren el trabajo del compañero o la compañera y que le tienen ideas para que puedan mejorar ellos o ellas sus trabajos y que su compañero o compañera les tire a ustedes trabajo para que ustedes puedan mejorar lo que hicieron y tenemos esa segunda etapa de reescritura para presentar el trabajo. Mientras tanto, con la profe los vamos a estar acompañando, así que nosotros pensamos la evaluación como una etapa más de la formación, como una etapa más de aprendizaje, así que espero que lo podamos aprovechar. Les mando saludos y estamos en contacto por el grupo, por el Classroom y nos estamos viendo en la próxima clase que va a ser sincrónica.